Es un placer estar aquí con ustedes en el primer viaje a Europa después de la pandemia. Y tengo dos pastores amigos aquí de Milán y por culpa de ellos casi me quedo toda la pandemia en Europa, porque me tocó tomar uno de los últimos vuelos. ¿Se acuerdan? Fue de allí, aquel aeropuerto. Si queremos tener una idea cómo va a ser el arrebatamiento, fue en ese momento previo a la pandemia. El aeropuerto de Nueva York completamente vacío, profundamente vacío. Cuando llegamos en ese vuelo de Italia, inmediatamente había una expectativa bien, como escatólogo lo viví, cómo va a ser el arrebatamiento, después del arrebatamiento. E inmediatamente estaban todos encapuchados, los de servicios de seguridad en el aeropuerto, todos encapuchados, agarraron a los pasajeros, los que yo pertenezco al grupo de viajeros frecuentes, nos agarraron a nosotros, nos llevaron para otro lado y todo el resto del grupo a otro lado para fumigarnos de pies a cabeza. Era impresionante y desde entonces no había vuelto a Europa. Así es que es un privilegio para mí comenzar de nuevo y comenzarlo con mi amigo, el pastor Edgar Vega, y con ustedes aquí en Bruselas, la capital de la Unión Europea. Así es que vamos a prepararnos con la palabra. Los de aquí, si se podrían acomodar entre lo que puedan allá y aquí, porque vamos a ver video, imágenes impactantes y todo en esa manera. Así es que si se pueden reacomodar, ya no se preocupen, dice el hermano, el paisano hondureño, que están preparando para tener ya Pastor Vega mañana, si es posible, pantalla aquí al frente ya, directamente para que puedan tener. Vamos rápidamente con la palabra del Altísimo. Sofonía 3:8. Vamos a leer la palabra del Altísimo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, esperadme, dice Yahweh, hasta el día en que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo. En la traducción en hebreo es todo mi enojo, todo el ardor de mi ira, hasta que el fuego de mi celo consuma toda la tierra. Oremos. Amante Dios y Padre Celestial, estamos ante el gran trono de tu presencia para darte las gracias por esta palabra que hemos leído en este momento aquí en Bruselas, Bélgica, Señor. Y con ella iniciamos estos 4 días de conferencia. Tu bendita palabra, Señor. Que su palabra no regrese a usted vacía, sino que dé fruto para los corazones. Amén y amén. El fin de una generación. Los 10 años en rojos. En el cristianismo, nunca nuestro pueblo evangélico fue informado del tema de los 10 años en rojo, porque es un tema que se toca únicamente en el judaísmo. Cuando era un niño, mi abuelo, que me instruyó también, y viví cuando jovencito, muy joven, en Israel, y con uno de los rabinos que siempre cito yo, el rabino Toledo de la sinagoga de Nazaret. Fue uno de mis mentores en Israel. Y él me habló en profundidad de lo que significó los 10 años en rojo después que se cumplieron los 70 años del remanente judío en Babilonia. Cuando el profeta Jeremías había anunciado que 70 años estarían cautivos en Babilonia y que al cabo de 70 Dios se acordaría de su pueblo. Cuando Daniel tiene 84 años, porque él llegó con 16 años a Babilonia, tiene 84 años, es un anciano.
y se cumplen los 70 años en Babilonia. Pero Daniel ve que el pueblo, el remanente de Israel, no estaba tan entusiasmado. Y Daniel recuerda, lo tengo ese tema en mi canal YouTube, se llama El pasado se vuelve futuro. Ese es el tema. Ahí estoy haciendo todo el análisis de esos 70 años y cómo al cabo de 70 años Daniel no ve un entusiasmo en el remanente judío por regresar a Sión. Inclusive uno de los salmistas descendientes de Coré, que compuso uno de los salmos precisamente allí en Babilonia, en base a esa crisis hizo el salmo, dice, yo lo hago la traducción más en el hebreo porque está más genuina. El salmista, que había haber sido un joven músico en aquel entonces, él dice: cómo nos alegrábamos en Shabbat a las orillas de los ríos de Babilonia, y allí nos reuníamos y todos dirigíamos nuestras miradas a Jerusalén, y todos nosotros decíamos: Va'á Hashanah Jerusalén, el próximo año nosotros volveremos a Jerusalén. Y cómo abríamos las ventanas de las puertas y orábamos 3 veces al día aquel remanente con el deseo de que iban a regresar a Jerusalén. Pero se habían cumplido 70 años, habían perdido la pasión, ya no se reunían a las orillas de los ríos de Babilonia. Ahora tenían sinagogas finas, espléndidas, y ya no estaban tan entusiasmados por regresar. Dice el salmista: recuerdo cuando venían los babilonios y nos decían: ¿para qué están cantando, llorando? ¿Para qué dicen el próximo año nos vamos? Canten como nosotros los babilonios. Que sus doncellas dejen de estar llorando. Que bailen sus doncellas como nuestras muchachas en Babilonia bailan. Y que tus cantantes dejen de cantar, que el otro año se van. Que canten como nuestros cantantes de Babilonia. Y dice el salmista: si nuestras doncellas bailan como las de Babilonia, y si nuestros cantantes empiezan a cantar como los de Babilonia, y si nosotros dejamos de predicar que el próximo año regresamos a Jerusalén, entonces que se borre nuestro nombre también del libro de la vida. Ese era el mensaje. Tiene 84 años Daniel y extraña aquellos cultos de avivamiento, extraña aquel deseo de regresar a Jerusalén. Y comenzaron los 10 años en rojos. Esos 10 años, un enfriamiento escalofriante dentro del pueblo de Israel. Y fue en esos 10 años cuando en Israel hay 2 épocas que todo judío no puede olvidar. Fueron las 2 épocas en que Israel estuvo a punto de ser extinguido como pueblo. La primera fue cuando el faraón de Egipto ordenó que todo niño varón que naciese en un hogar judío fuese matado. La idea era que al cabo de los años, al no haber ya judíos varones, Israel desaparecería de la historia. Pero cuando el faraón hizo eso, de inmediato Dios intervino y levantó a un Moisés. La segunda fue precisamente en Babilonia, cuando al cabo de los 70 Israel entró en un enfriamiento escalofriante. Entonces fue cuando se levantó en esos 10 años el malvado Amán. Se conoce como el espíritu de odio. Yo creo que un día de esto yo voy a tocar el tema, la invasión de los demonios, de ese odio horrible que estamos viviendo en el mundo en estos momentos. Y en esos 10 años en que se levantó el malvado Amán y puso en peligro por segunda vez la extinción del pueblo judío, cuando Amán logró que el rey firmara un edicto para que todititititos los babilonios al cabo de 3 años y medio pudiesen matar a todititos los judíos
y se posesionaran de las posesiones de los judíos. Cuando Amán logró meter esa ley que se cumpliría al final de esos 3 años y resto, fue cuando Dios de inmediato levantó a un Esdras, a un Nehemías, a una Esther que representa a la novia. Y en esos 10 años que se conocen en el judaísmo como los 10 años en rojo, Dios rescató a su pueblo. Si usted ve el estudio que hice, El pasado se vuelve futuro, el 14 de mayo de 1948 se da la restauración de la nación judía y con ello comenzó el fin de una generación, que son 70 años. En esos, desde el 1948 hasta el 14 de mayo de 2018, la iglesia evangélica se duplicó, se triplicó, se cuadriplicó como nunca antes en 2000 años. La iglesia llegó hasta los últimos rincones del planeta Tierra. Utilizó toda la tecnología en toda la historia. No solamente pasó eso, como prueba dijo Daniel de que esa era la última generación, la ciencia se aumentaría. En esos 70 años hasta el 14 de mayo de 2018 pasamos del burro y del caballo a la supertecnología. Hoy nuestros niños son los genios de la tecnología en este momento. Hoy tenemos gente viviendo permanentemente en el espacio y en este momento tenemos al segundo centroamericano, porque el primero fue costarricense, Franklin Chandía, que tuve el privilegio en Costa Rica, donde vivía en Costa Rica, de tenerlo cerca, de estar cerca de él. Y el segundo astronauta centroamericano es en este momento un salvadoreño que en estos momentos está ya en el espacio, viviendo en la torre, en la nave espacial, en estos momentos. ¿Quién iba a creer eso? Nuestros bisabuelos nunca imaginaron. Aquellos bisabuelos que nos dijeron que la luna era de queso. Hoy en este momento tenemos ya un grupo de astronautas, incluyendo un salvadoreño que ya está en la lista, en que parten el próximo año para la luna y de la luna estarían listos para viajar a Marte. Que vayan a llegar no sabemos, que vayan a regresar no sabemos, pero esa es la última misión que se está preparando en solo 70 años. Pero recuerda, el pasado se vuelve futuro. Lo que sucedió en Israel se está repitiendo, pero con la iglesia. En esos 70 años desde que Israel retornó a su territorio, la iglesia, como dije, pasó un momento descomunalmente extraordinario. E inclusive le llegó a pasar lo mismo de Israel. Hubo momentos de avivamiento nunca antes visto. Con todo respeto, hablo de mi libro que se llama Camino al falso profeta. Hice en mi investigación, indagué con personalidades que fueron reales de milagros impresionantes. Uno de ellos que cito aquí, lo conocí en Hamilton, Ontario, Canadá. Era un anglosajón canadiense y me dijo: Antonio, yo era un jovencito en 1950 cuando experimentamos el primer avivamiento en Canadá. Recuerde, un anglosajón, los anglosajones son derechos. Y me dijo: yo vi cómo mi pastor en plena prédica se levantaba en el aire bajo el poder del Espíritu Santo, flotando, predicando. En 1987, estando en Ámsterdam, era un jovencito, aquí, cerquita de aquí, salimos de la clase de escatología para tomarnos un café ahí en la plaza. Y ese pastor holandés de la iglesia reformada, me dijo, mientras tomábamos el café, me dijo: Bolaines, aquí en esta plaza, en esta gran plaza de Ámsterdam, habían 200,000 personas en los 80. 200,000 personas. Yo con mis propios ojos vi la multitud de personas inválidas, entre ellos hasta en sus camas,
Cuando el pastor de Estados Unidos, T.L. Osborne, comenzó a predicar, me dijo, con mis propios ojos, yo miré cómo los paralíticos se levantaban sin que ni siquiera orara. T.L. Osborne. Los latinoamericanos de los 80 recuerdan al Gigi Ávila, los milagros auténticos y reales de Gigi Ávila. El pastor José Luis Sáenz, que es presidente de los pastores de Long Island, Nueva York, pastor de origen puertorriqueño, me dijo: Bolaines, yo estuve en esta tarima, en una conferencia que tuve de pastores hace unos años. Aquí en esta tarima que hicieron, yo estuve junto con Gigi Ávila. No me lo contaron, yo lo vi, me dijo. 6 personas de sobrepeso, de aproximadamente 600 libras a 500 libras cada uno. Cuando Gigi Ávila comenzó a orar, con mis ojos, yo vi cómo se les caían los pantalones. En milagro bajaron de peso de un solo golpe. Esos son milagros, como cuento en mi libro Israel al filo de la profecía, que nadie los puede repetir hoy en día. No necesitábamos como ese documental que sacó la CBS, la CBS en inglés en Estados Unidos, de este predicador de Guatemala, donde pone la Biblia en el piso y 2 hombres que quieren traspasar. Y el periodista de la CBS le dijo: impresionante lo que usted muestra. Pero nosotros investigamos y descubrimos que esas 2 personas ni siquiera son pastores, sino que son actores. Y que muchísimos de los testimonios que usted da de los estadios no son reales, son actores. En esa época no necesitábamos eso. Gigi no necesitó nunca un actor. T.L. Osborne no necesitó nunca un actor, porque los milagros eran genuinos, eran puros. ¿Pero en qué época fue? Como en la época de los judíos en Babilonia. Era una iglesia apasionada, era una iglesia de oración, era una iglesia de ayuno, era una iglesia de vigilia. Los cantantes cantaban apasionadamente por la venida de Cristo. Los niños lloraban empapados en lágrimas. Y el mensaje número 1 era: Cristo viene. Como los judíos, el próximo año va a Jerusalén. El próximo año nosotros volveremos a Jerusalén. Llegó el 14 de mayo del 2018, y con ello el fin de una generación. Comienza el 2019 con los 10 años en rojo. Y ese es el tema que vamos a comenzar, pero el fin de una generación, los 10 años en rojo. Vamos a comenzar con este video. היא מדינת ישראל. Stand down about the 4th rung up. If it says caravan from the planet Earth. Yes, indeed. They've got the flag up now. Ceremonia colorida para celebrar el 70 Y comenzaron aniversario 10 de la años en fundación rojo. de Israel en Oriente Próximo.
Y así comenzó este tiempo que estamos viviendo, que es el que quiero compartir con ustedes en esta tarde. 2018, terminaron los 70 años. Comienza el 2018 con una crisis mundial. Gigantescas manifestaciones de descontento en París, que paralizó el país de Francia. ¿Recuerdan ustedes cerquita aquí? Gigantescas manifestaciones en Chile, en Colombia, en Perú, en Hong Kong. Y la crisis que se levantó entre Donald Trump e Irán en aquel momento. Hasta que va a llegar el 2020. 2020, que hay múltiples de preguntas e interrogantes acerca de la famosa agenda del 2020-2030. Cuando estaba trabajando en el 2017, en que es la última edición para la honra y gloria del Señor, con muchas información de científicos, amigos, tanto de la NASA como de History Channel, para información para este último libro de Apocalipsis. Allí toco en profundidad ese momento que se está narrando de esa agenda 2020-2030. Y cito a un famoso personaje de allá de Estados Unidos, hispano, quien hizo una entrevista en el 2017 a un líder del nuevo orden mundial, o a ustedes lo oyen en las redes sociales como la élite. Y en aquel momento el periodista Jorge Ramos le pregunta al líder del nuevo orden mundial y le dice: desde que ustedes fundaron las Naciones Unidas en 1945, ustedes proyectaron una agenda de nuevo orden mundial. La proyección era dar el primer paso para consolidar esa gran estatua, unificar Europa Occidental bajo un solo lema: Unión Europea. Ustedes lo logran, le dijo, y lo lograron con creces el proyecto. Esa es la base para de allí expandir toda la visión de un nuevo orden mundial. Le dijo: pero la agenda de ustedes termina el 2030-2031 con un proyecto, le dijo Jorge Ramos: un microchip de identificación electrónica sobre todos los humanos, que es uno de los temas que voy a tocar. Por favor, Pastor Vega, ¿el domingo a qué horas es uno o dos servicios? Dos servicios. En el de las 11 voy a tocar los pasos finales hacia la marca de la bestia. Porque aquí ustedes ya tienen la fábrica, aquí en Bélgica, que ya están fabricando aceleradamente lo que vamos a hablar allá. Pero lo que este hombre estaba citando no es otra cosa que el cumplimiento de una profecía. El profeta Ageo, que acabamos de leer, dice esta profecía que ustedes leyeron, Sofonía 3, del 8 en adelante. Dice allí, hablando hace 2500 años Yahweh: y sucederá que yo reuniré, está hablando para el tiempo del fin, unificaré todas las naciones del mundo, junto con sus reinados, formarán un solo sistema. Esta mañana yo tenía planes de ir aquí cerquita de ustedes, a Luxemburgo. ¿Por qué? Porque dice que las naciones y los reinados. Pero Luxemburgo es chiquitito, ¿qué? Son 2 kilómetros cuadrados. Sin embargo, está representado en las Naciones Unidas. Dice: y yo unificaré las naciones y los reinados. En 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, 5 poderosas naciones se unificaron
lideradas por Estados Unidos de América, quien más tarde se convertiría en la primer potencia del mundo. Le siguió Rusia, que se convertiría en la segunda potencia del mundo. Le siguió China, que se convertiría en la tercera potencia del mundo. Luego se unifica Francia, que se convertiría en la cuarta potencia, y finalmente Gran Bretaña. Los 5, por eso la famosa estrella de 5 puntas en las Naciones Unidas. Se unificaron bajo el lema nunca más. La idea era que si se volvía a levantar un Adolfo Hitler que mató 60 millones de personas en Europa, esta vez Adolfo Hitler en Europa y en el mundo, esta vez Adolfo Hitler no se enfrentaría solo contra un poquito, sino que se enfrentaría contra todas las naciones. Ese fue el eslogan del nacimiento de las Naciones Unidas, entre comillas. La idea era unificar todas las naciones y todos los reinos. Para el 2015, el entonces presidente Barack Obama celebró con creces aquí en París el gran acontecimiento del milenio. 203 naciones en las Naciones Unidas con sus reinos. En el 2021 se termina de unificar con 204 naciones, porque la última nación que ha sido aceptada como nación son las Islas de las Bermudas, y con ellos son 204 naciones con sus reinados. Entre esos reinados, ya le mencioné Luxemburgo, está también Andorra, pero también hay otros reinados que son chiquititos, pero súper poderosos económicamente. Entre ellos Qatar, donde va a ser el Mundial, Emiratos Árabes. Todos esos son pequeños reinados, no son naciones, sino pequeños reinados, pero sumamente poderosos económicamente. Y entre ellos entró otro reinado en representación de toditito el poder religioso del mundo. Es el único poder religioso que tiene representación en la sede de las Naciones Unidas. Estoy hablando del Vaticano. Solo son 2 kilómetros cuadrados, pero tiene un poder religioso descomunal, de tal manera que toditititito los poderes religiosos de este planeta Tierra, incluyendo los musulmanes, se inclinan ante ese líder de Roma. Ese líder comparte el poder con los del nuevo orden mundial, o como se dice, la élite, o los Illuminatis. La misión del poder de los Illuminati es unificar toditito los poderes del mundo, hacer una globalización, y cuando estuviese lista para el 2020, entonces desarrollar la famosa agenda. Según la historia, porque estoy preparando mi otro libro que ya está listo para salir el próximo año, que se llama El Anticristo, o se va a llamar El Anticristo. La idea es, dijo, que cuando el 2020 llegue, entonces estaremos listos, dijo uno de los grandotototes líderes de la élite, muy conocido en Estados Unidos, en la actualidad tiene 93 años, y él dijo esta palabra: una vez que tengamos listo ya el nuevo orden mundial, entonces desataremos la gran pandemia y pondremos de rodillas a los 5 continentes del mundo. Una vez que los pongamos de rodillas, estaremos listos para desarrollar toda nuestra agenda y estaremos listos para entregar el poder al hijo de Luciferino, en español Lucifer. Entonces quiere decir que ellos, sin darse cuenta, están jugando a ser dioses. Lo que ellos no se dan cuenta, que simplemente están cumpliendo lo que ya había sido profetizado. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios dice: y haré que se unifiquen todas las naciones, en una época en que el mundo ha caído en rebelión, en una profunda rebelión.
y entonces yo lo haré para derramar sobre ellos mi enojo y mi ira. Eso lo hemos visto desde que entró el siglo XXI. A partir del siglo XXI, es decir, en el año 2000, entramos en una crisis espiritual y moral sin precedentes. Nuestra iglesia dejó de predicar la venida de Cristo y entró y se levantaron dentro de nuestra iglesia multitud de pseudos líderes que se volvieron multimillonarios y que uno dice: Dios mío, ¿quién nos hizo rico de la noche a la mañana? Como este señor de Guatemala del que le hizo el reportaje de la CBS, que tiene su propio avión privado. O como este de origen hondureño en Miami, con los grandes escándalos. Otro personaje que acaba de venir aquí a Ámsterdam con mensaje abiertamente influyente sobre espirituismo súbdito. Y me dijo el profeta que fundara una iglesia de 10,000 sillas, 10,000 más una. Y esa no se sentaría nada porque allí va a estar el espíritu de mi esposa sentado. Y toditititito los evangélicos aplaudiendo. ¿Sabe cómo se llama eso? Santería. ¿Cómo es posible que los evangélicos, en vivo y a todo color, estén practicando el espiritismo? Ahora, si a la iglesia le está pasando esto, entonces ¿cómo está el mundo? Eche una mirada al mundo. La crisis es moral del mundo. A lo bueno le llaman malo. Y a lo malo le llaman bueno. Que una señora ancianita se atreva a exhortar a dos jovencitos que se estén besando. Esos jovencitos llaman de inmediato a la policía y en lugar de la policía reprender a esos dos niños adolescentes que se están besando en público, echan presa a la señora, a la viejita, por querer enseñarle moral a sus niños. Esa es la sociedad que estamos viviendo. Y la peor crisis de todo sucedió la semana pasada, cuando el periódico de Jerusalén, de Israel, anunció que los ortodoxos judíos, los recalcitrantes, los que mantienen los principios morales en alto de Israel, estos que se visten de negrito, de colochito, acaban de anunciar que van a tolerar el matrimonio de hombres con hombres y mujer con mujer. Y la noticia que estaba saliendo hoy aquí en Europa es que con motivo del Mundial de Qatar, los grandes líderes religiosos musulmanes van a poner una agenda para entrar en una tolerancia. Es decir, estamos entrando en el peor momento de moral, como en los días de Noé y como en los días de Sodoma. Si eso es así, entonces ahora entendemos que lo que están haciendo esto cuando fundaron las Naciones Unidas, que creen ellos que están jugando a ser dioses sin darse cuenta, están cumpliendo el propósito de Dios, porque después el Señor ya comenzó a volteárseles a ellos en todos los aspectos. Ellos creen que ya lo tienen. En cierto sentido, la conquista ya está hecha, porque el caballo blanco de Apocalipsis 6 no representa el Evangelio. Porque la palabra que sale ahí dice: y vi un hombre que montaba en un caballo blanco. Perdón, vi un caballo blanco y el que lo montaba traía un arco y salió conquistando para conquistar. La iglesia nunca fue escogida para conquistar los poderes del mundo. Porque la palabra conquista, busquen a ustedes que están aquí cerca de España,
en el calendario español, y si quieren búsquenlo también en el calendario francés. Y la palabra conquista significa que si tiene que matar a sus propios seres queridos con tal de conquistarlos, va a matar. Si tiene que matar pueblos enteros, va a matar los pueblos enteros con tal de conquistar. Mire lo que está haciendo Rusia con Ucrania. ¿Y qué está haciendo Rusia? Matando niños, ancianos, matando todo el corazón de un pueblo que trabajó alma, vida y corazón por sus casitas. Porque un tipo se le metió que quiere conquistar Ucrania. Nosotros los evangélicos no fuimos fundados por el Señor Jesucristo para cegar vida. Fuimos fundados para dar vida en el nombre de Cristo Jesús, porque Jesús es vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces ese caballo de Apocalipsis 6 no puede ser el evangelio, sino el nuevo orden mundial. Conquista sobre conquista, porque todo está bajo el sistema de ellos. Un solo sistema monetario en el mundo se rige solamente por dos monedas. Nadie se puede comprar ni vender sino es a través de esas dos monedas. Las dos traen el símbolo de ellos: el dólar americano y el euro. Cualquier transacción mundial tiene que ser únicamente a través de esas dos monedas. Todo el sistema financiero está controlado total y absolutamente por este sistema. Interesante, porque en todos estos temas estoy comenzando esta noche. Vamos a tocar cosas profundas, y qué mejor que desde Bruselas, porque en la plena pandemia nuestros evangélicos, porque muchísimo hablan de que antes del rapto va a venir un avivamiento, y cuánto nos gustaría que eso sucediera. Pero de acuerdo al tema que vamos a ver mañana, no dice la Biblia que va a haber un avivamiento. ¿Y sabe dónde nos damos cuenta? Pospandemia. Porque en esta pandemia, donde solamente en Nueva York se nos murieron 145 pastores hispanos. Aunque estoy adelantando un poquito de la mañana, esta es la pandemia que más ha golpeado a la iglesia evangélica. Para que tengan una idea, solo de Asambleas de Dios en México, pastores de Asambleas de Dios, perdimos 350 pastores. Para que tengan una idea. Era para que después de esta pandemia los evangélicos viniesen, pero ardientes, calientes, con todo a su familia a la iglesia. Pero no ha pasado así. Tiene que ir usted a Estados Unidos, tiene que ir a México, tiene que ir a Costa Rica, y se va a dar cuenta que hay una frialdad escalofriante. Lo conquistaron todo. Me refiero control de todo, conquista sobre conquista. Pero lo que ellos no saben es que con todo esto están desatando la ira de Dios. Pero también en todo esto está la iglesia involucrada. Porque como va a ver el tema de mañana, dice que solo el que persevere hasta el fin. Lo que quiere decir que iba a venir una crisis espiritual durísima. Y solo los que permanezcan finalmente se van a ir con el Señor en el arrebatamiento. O sea, que es un desafío fuertísimo. Esta imagen nos da la idea de quiénes son. Ya le hablé de ellos. Se conoce como los Illuminati. Interesante. Hablaba con uno de los pastores en este fin de semana allá en Texas. Y decía, qué interesante, porque en las redes sociales, en esta pandemia que lo vamos a ver mañana, nuestros evangélicos fueron bombardeados, pero bombardeados
en las redes sociales por una multitud de pseudos predicadores que se presentan como la última Coca-Cola del desierto. El problema es que nadie los conoce. Y otros aprovecharon las redes sociales para comenzar a poner iglesias sobre iglesias que ya están fundadas, contradiciendo lo que dijo el apóstol San Pablo. Y fui a predicar no donde ya habían fundamento, iglesia, para no causar divisiones. Como este líder de origen español de las Canarias se levantó, multitud de evangélicos lo siguen. Pero como ya ustedes saben, aquí los europeos lo conocen, porque los de los europeos son los que lo conocen, se aprovecha de la famosa iglesia virtual. Cuidado, voy a hablar mañana de eso. Y entonces se da cuenta que aquí en Bruselas tiene 15, 20, 30 hermanitos virtuales. Y entonces él viene, se presenta en Bruselas y funda una iglesia aquí, sin consultar con los pastores, sin hablar de que son miembros de sus iglesias. Hay un proverbio de nosotros los latinos que dice: no todo lo que brilla y Jesús dijo: por sus frutos. ¿Es posible entonces que es parte de esa agenda de toda esta gente? Por supuesto que sí. Y prueba de ello es su propia moneda. Qué interesante. Usted está viendo el billete de $20. El nuevo billete de $20 que salió de 2012, 2013, 14, 17. La imagen que usted está viendo ahí es la imagen del presidente, de uno de los presidentes de Estados Unidos. Qué interesante que volteado el billete de $20 con la cabeza del presidente hacia abajo, usted puede ver claramente al presidente con la mascarilla y a los lados 20, 20. ¿Cómo es que en el billete de $20 aparece el presidente de los Estados Unidos, uno de los presidentes de Estados Unidos, con la mascarilla y a los lados 20, 20? ¿O cómo es que la moneda que se estrenó el 1 de enero circuló en todos los Estados Unidos, la cora, como se le llama, o la moneda de 25 centavos, aparece con el símbolo del murciélago, que es el símbolo de esta pandemia? ¿Cuándo se desató la pandemia? El 2020. ¿Cómo es posible que el presidente Jackson, esa es la imagen del presidente Jackson, igual como el billete de $20 doblado en esa forma que está así, aparecen las torres gemelas quemándose de arriba para abajo? Billete de 20, de 10 y de 5, que ya se conocía en el 95, 98 y todo. ¿Cómo es que ya en 95, 98 aparecían las torres gemelas quemándose de arriba para abajo? O sea que todo es parte de un proyecto de control. Dijo este líder de los Illuminati: una vez que desatemos la gran pandemia y pondremos a todas las naciones de rodillas, entonces desataremos una crisis. Una crisis porque la gente, dijo él, estoy hablando de Henry Kissinger, él dijo: porque cuando la gente tiene miedo y creamos crisis más sobre miedo, incluyendo hambre, estarán listos para recibir lo que nosotros les impongamos. Y así llega aquel 11 de marzo del 2020, una escalofriante pandemia que hay serios cuestionamientos profundos.
pero que tampoco dice que no existe. Por supuesto que sí. Prueba de ello es que mató 1.350.000 solo en nuestra nación, en los Estados Unidos de América. 1.350.000 familias que lloran a un ser querido, a una mamá, a un papá. En algunos casos, como este joven mexicano que mirábamos el testimonio, de origen mexicano, que en la pandemia se le llevó a su mamá, a su papá, a sus 3 hermanos, y solo quedó él con 19 años y estaba llorando. Nuestros pastores en Nueva York, más de 150 iglesias hispanas que todavía lloran a sus pastores, que ni siquiera los pudieron enterrar. Como dijo un líder de concilio de Bolivia, que lo entrevistó CNN, y él dijo: en Bolivia, solo nuestro concilio, se nos fueron 100 pastores, dijo él. 100 pastores que murieron en la línea de fuego. Esta es la pandemia que más ha golpeado a la iglesia. No solamente la ha golpeado, vamos a hablar mañana de la crisis. Mañana hablo avivamiento o frialdad. Ese es el tema de mañana. Y les estoy guardando para el sábado el pre-Armagedón, como está potencialmente en camino en estos momentos. Interesante, porque este virus se desarrolla en la China. Ahí tengo un tema, con todo respeto, solo Dios se lo puede buscar, se llama la similitud del COVID-19 y los demonios del pozo del abismo. En él estoy hablando, dando el testimonio de uno de mis jóvenes que yo pastoreé en Costa Rica en aquel entonces, quien tuvo una visión en el 2003, lo di a conocer en el 2004, 2005, me llamaron loco, cuando aquel joven en el ayuno de 21 días vio en el río Éufrates que salían una multitud de demonios, pero todos venían con mascarilla. Cuando él le pregunta al Señor: Señor, ¿por qué salen ellos con mascarilla? Y la voz audible le dijo: esos son demonios de pestilencia. Pero lo que más me llamó la atención, me dijo Tabito Bolaine, es que todos los demonios se fueron para el gran país del oriente, China. Y de la China se organizaron como ejército e invadieron el planeta Tierra. Cuando le pregunté al Señor: ¿y por qué la mascarilla? Él dijo: esto es lo que significa. Cuando tú veas, dile a mi siervo. Era el mensaje que me lo mandara para mí. Dice: dile a mi siervo que cuando vea a toda la humanidad utilizando mascarilla, que se acuerde que mi tiempo ha llegado. Y ese 11 de septiembre, de mayo 2020, toditititito los continentes fuimos puestos de rodillas. Pero qué interesante, si este virus se iba a regar, ¿por qué el primer país después de China, digamos, si es que tenía que aprovechar la multitud de turismo, el país número uno de turismo es París? ¿Por qué ese virus no reventó en París o en Cancún? No, el país como que voló directamente de China a Italia. ¿Y por qué Italia? Porque en Italia está el Vaticano. Había un propósito. Si ponían de rodillas ante los ojos del mundo al poder religioso más poderoso del mundo, eso iba a crear pánico,
miedo. Y de Italia, el virus voló a Nueva York, la primer potencia del mundo, Estados Unidos. Si ponían al poder religioso, a la Babilonia religiosa de rodillas y a la Babilonia política de rodillas, el mundo iba a caer en pánico. Y lo lograron. ¿Recuerdan todos ustedes? ¿Cómo la vivieron ustedes? Díganme. Yo sé de Italia, que están aquí los pastores de Italia, pero ¿cómo lo vivieron ustedes en Bruselas? ¿Verdad que era escalofriante? Esas calles completamente vacías. Allá le dicen el downtown, aquí sería el centro, sería el centro vacío. Daba hasta escalofrío, ¿no? Y ese fue el panorama a nivel mundial. Los del nuevo orden mundial lograron su objetivo. Pusieron de rodillas a la humanidad. Y a partir de ese momento, las directrices están listos para obedecer todo lo demás. Una vez que desató eso, viene la respuesta también del cielo. Y aparecerán señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en la tierra las naciones estarán, nótese, en ansiedad. ¿Saben ustedes cómo estábamos ese 2020 después de marzo 11? Había ansiedad, había miedo. Y en la tierra la gente estará en ansiedad y descontento del bramido del mar. Y nótese, y la gente se desmayará de miedo. ¿Cómo era? ¿Recuerdan, pastores, ustedes de Milán, cuando a la gente los llevaban para el hospital y los iban a entubar? Muchísimos se murieron. Algunos dicen que ni se murieron por la pandemia, sino del terror y el miedo de que lo entubaran. Y pasó lo incoherente. Antes de la pandemia, cuando usted se enfermaba y le daba, usted ponía toda su esperanza, aparte del Señor, en el hospital. Pero en la pandemia era todo lo contrario. Nadie quería ir al hospital, porque sentían que si iban al hospital iban a patalear. La gente estaba asustada y se desmayarán de miedo por la expectación que estará sorprendiendo a la tierra, al mundo. Porque los poderes del cielo serán sacudidos. Y después verán al Ben Hadden, al Hijo del Hombre, viniendo en poder y en gran gloria. Su Shekinah. Un cambio climático escalofriante que lo estamos viviendo en vivo y a todo color este 2022. Para muchos evangélicos, incluyendo algunos que están aquí en Amsterdam, que son fanáticos de los profetas, que ya no les interesa la Biblia, sino a cualquiera que se levante y diga que es profeta. Y lo más triste de todo es que no han leído la Biblia, que la Biblia no dice que en los últimos días se levantarán profetas, sino que dice que se levantarán falsos profetas. Eso es lo que dice la Biblia. Y no miran lo que está pasando. Entonces, si creyéramos en eso, el evangelio, entonces diríamos que el ex primer ministro de Inglaterra, el tercero que salió, ¿cómo se llama? Boris Johnson. Entonces tendríamos que llamar profeta a Boris Johnson. Por favor, Pastor Vega, dígale al de Amsterdam que lo traiga. Porque Boris Johnson dijo en marzo, que este iba a ser el
peor verano en la historia de los Estados Unidos, de la Unión Europea. Que iban a tener temperaturas que iban a romper todos los récords, dijo Boris Johnson. Y que los ingleses se iban a enfrentar al peor calor de la historia. No, pero Boris Johnson no estaba profetizando. Estaba citando el artículo de sus científicos de Inglaterra, que le estaban diciendo que estábamos enfrentando el peor momento de cambio climático sin precedente. Prueba de ello es esta imagen de los turistas que van en este bus en Madrid, España, en el mes de julio pasado. Miren la temperatura, miren allí la temperatura que agarraron en la foto en Madrid. Todos ustedes están aquí en Europa. Y para todos ustedes, para nosotros en Colorado, allá en el estado de Colorado o Nuevo México, las Nevadas, 45 grados centígrados, 49 grados centígrados, es bajable, lo pueden soportar porque ya están acostumbrados. Pero no ustedes los europeos. Para ustedes lo caliente es 37 grados y eso es terrible. Pero 49 grados en Madrid, España, 237 muertos. Los franceses aquí cerquita de ustedes. Y me imagino que ustedes aquí en Bruselas también. Temperaturas que rompieron todos los récords. Cambios abruptos como primeramente los colombianos, los franceses estaban ardiendo en sus bosques terribles con esa temperatura y de momento se le viene una super tormenta con granizo en pleno verano. Todo lo inverso. Ni se diga el continente americano, Estados Unidos. En este momento en Florida, hace unas semanas, pasó un temible huracán. Que es como que si hubiera habido 100 terremotos. Fue catastrófico, pero catastrófico. Y escuchar los miles de personas en Florida llorando. Porque lo perdieron todo. Ante el impacto de un cambio climático sin precedente. Mientras estamos viendo todo eso, dice este pasaje, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. En 1945, septiembre de 1975, hace 77 años, cuando se formó la Organización Mundial de las Naciones Unidas, por esas 5 naciones que le mencioné, con el eslogan, nunca más. Si se levanta otro Adolfo Hitler, entonces se enfrentará todo. Pero ¿quién iba a creer que uno de esos 5, por no decir la segunda potencia del mundo, iba a romper ese mismo pacto? Y en una forma fragante, que es el tema que también lo quiero tocar, pero ya en profundidad del sábado. En una forma fragante. Invade Ucrania. Una crisis provocada. Es una crisis provocada. Que en este momento, ustedes todo este día vieron la noticia de los simulacros que estuvo haciendo ayer el presidente de Rusia. ¿Quién iba a creer que 77 años después que se levantó un maniático aquí, cerquitita de ustedes, llamado Adolfo Hitler, y desató el infierno de la Segunda Guerra Mundial, que 77 años después, aquí en Europa, se levanta otro maniático al frente de la segunda potencia del mundo? Y que el día de ayer miércoles, aunque es un tema para el sábado, y hay otra parte que yo es la que quiero tocar para el sábado, porque recuerde que estos tipos son exageradamente mentirosos y tramposos.
Y si ya está acusando él a Ucrania que Ucrania va a usar bomba sucia, ya sabemos que es mentira, es una estrategia. Lo que quiere decir que es él quien la va a hacer. Y después, como lo hacen ellos siempre el estilo comunista, que provocan catástrofe y después le echan la culpa a Estados Unidos. Porque así es. Si no, hable con los cubanos que siempre tienen buenos chistes sobre eso. El hombre que está enterrando a su hermano. Y entonces pasa a su hermano a hablar para el féretro de su hermano. Y él dice, mi hermano fue víctima del imperialismo yanqui. Y está tocando y se para uno de ellos y le dice, disculpe señor, disculpe comandante. Sí, es que su hermano no murió por los americanos, murió en un accidente automovilístico. Y él dijo, sí, pero fue un Ford Cortina fabricado en los Estados Unidos de América. Es decir, ellos siempre están echándole la culpa a alguien después de lo que provocan. Pero eso es para el sábado. El tema, el pre-Armagedón. Es decir, todo esto está siendo provocado para o más bien la estatua de Nabucodonosor se está desmoronando. Esa es la crisis que estamos viendo en este momento post pandemia. ¿Quién iba a creer que después de esta escalofriante pandemia, después de ese dolor profundo que nos ha dejado esta pandemia, porque no existe una sola iglesia en Estados Unidos, en México, en Centroamérica y en Sudamérica, no existe una sola iglesia que no tenga remembranza de uno de sus miembros de su iglesia que se nos fue en esta pandemia. No sé aquí con ustedes, los pastores que están aquí en Europa, si también ustedes estuvieron. Pero no hay una sola iglesia en México que no llore a uno de sus miembros. O como esta iglesia, Pastor Luis Pérez de allá de Queens, la iglesia de la sinagoga, que perdió 13 de sus diáconos. O la iglesia esta de Managua, Nicaragua, que un día lunes murió su pastor fundador de una de las iglesias más grandes y 30 minutos después murió su pastor, su segundo pastor, perdón. Los dos pastores en una hora, más 25 miembros de su iglesia. ¿Quién iba a creer que después de esta pandemia dolorosa iba a haber un maniático que iba a invadir a un país luchador, trabajador? El segundo país número 1 en el mundo de producción agrícola, el máximo productor de trigo y cebada, que tiene que ver con la profecía, se va a ver el sábado, porque está en la profecía. Gente especial, gente linda, gente que nunca jamás imaginó que un segundo Hitler los iba a invadir, porque es un país sobreviviente del holocausto nazi. ¿Quién iba a creer que después de esta escalofriante pandemia, este país llamado Ucrania esté pasando su momento más duro y doloroso? Millones de ucranianos lo han perdido todo. A mí me tocó, porque yo vivo en McAllen, Texas, y volé de la capital de México a la frontera de allí, a la frontera, para pasar caminando el puente para el otro lado de Estados Unidos. Y vi eso fue hace unos meses,
Y vi una fila de más de 500 como 500 metros, de puro ucraniano, mujeres ucranianas. Cuando llegué al final para pasar yo, por mi parte, yo no aguanté las lágrimas. Miraba el rostro de esas mujeres ucranianas y miraba el rostro de esos niños. Porque la inmensa mayoría de esas mujeres han tenido que abandonar Ucrania sin sus esposos, porque sus esposos tienen que quedarse para el servicio militar. Se podía ver en el rostro de esas mujeres el dolor que posiblemente no volverán a ver a su esposo, o la carita de ansiedad de aquellos niños. En la imagen que usted está viendo, hablaba un experto de la imagen de este animalito, de ese perrito. Y decía un experto que los animalitos, los perritos, pueden mostrar si hay gozo en su casa o si hay dolor en su casa. Y se puede ver, dice, en la mirada de este animalito. Puede ver usted la mirada de él mostrando el dolor de sus amos. Una mirada de tristeza profunda. Usted puede ver a estos ancianos ahí en la imagen, a estos ancianos ucranianos. Quiero, muchachos, que me le muestren también las imágenes a nuestra gente de las redes sociales, ¿verdad? Usted puede ver el dolor de esos ancianos que trabajaron toda su vida en Ucrania para su ranchito, para tener su rancho, su casita, para perderlo todo, solo porque un maniático llamado Vladimir Putin quiere tener grandeza, sin importarle la vida de esos niños, de esos ancianos, de esos seres humanos. A pesar de que los europeos occidentales, es decir, aquí ustedes en Europa, se les acusa de ser frío, con todo y esa frialdad, Europa occidental ha abierto sus puertas, su corazón de corazón, para recibir a estos millones de ucranianos. Italia, España mismo, Alemania ha abierto de corazón a corazón sus puertas para recibir, no van a quitar el dolor, pero por lo menos les están dando un calor a esos millones de refugiados. Yo quiero que todos los que están viendo ahí lean, por favor, lean la parte de arriba, ¿sí? ¿Quieren leerla? Léanla. Aun cuando la visión tardare, espérala, porque sin duda Dios hará. En el tema que vamos a tocar mañana, avivamiento o frialdad, porque muchísimos evangélicos comenzarán a decir, ¿y dónde está? Mira, no vino. Y van a empezar a perder el miedo. Cuidado, porque dice el profeta, aunque tardare, espérala, porque sin duda se cumplirá. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Vamos a ver este video, lo vamos a estar viendo en este momento, que muestra todo lo que está pasando en este momento en todo el mundo.
El coronavirus avanza. En cuestión de horas, los casos se multiplican en Estados Unidos. 49 de los 50 estados del país. La nueva realidad. La vida de los estadounidenses se trastoca por la pandemia. Los niños no irán a la escuela. Algunos empleados tendrán que trabajar desde casa. El país entero se adapta a vivir con el coronavirus. Pido de nuevo a todos los neoyorquinos tomar precauciones. Muertes masivas, entre 100.000 y 200.000 personas podrían morir por el COVID-19 en los Estados Unidos. Ante la pandemia, España limita los desplazamientos de sus ciudadanos, cierra comercios y moviliza al ejército. Contagios de COVID-19 y la nueva variante Omicron. Se confirmara el primer caso de Omicron en los Estados Unidos. Mucho más fácil de pegarse a los receptores de las células de las vías respiratorias. Folded up and tucked in tight, the largest space telescope ever built is poised to launch a new golden age of astronomy. The James Webb Space Telescope is billed as the scientific successor to the Hubble. They can buy their goodies here in the break room by just using their hand. Real quickly, he's going to get a Kit Kat bar. And it's paid for $1.06, guys. So the question again, as we asked you last week, are you ready to be chipped, guys? Let's send it back. Luchamos para tener un total y absoluto control total de la humanidad, tanto de lo religioso, tanto de lo comercial, lo militar. No me voy a solo ante Jesús, no me voy a arrodillar ante ese Dios, me voy a arrodillar, va a ser única, me voy a arrodillar, va a ser única y exclusivamente a Jesús de Nazaret. A Él sea la honra, la gloria por los siglos de los siglos, pero nunca voy a caer de rodillas ante un Porque tenemos que aprender esas palabras de promesa de Jesús. Y aquí que yo estaré con ustedes todos los días. Cuando Él dice todos los días, significa hasta el día del arrebatamiento. O el día en que tenga que pasar a su presencia. Así va a ser. Porque Dios no es hombre. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Ese estudio en YouTube y de momento desaparece. Así va a ser el arrebatamiento. Un día miles de personas cerrarán sus ojos y al abrirlo ya no estarán sus seres queridos. Yo les pregunto a todos ustedes, ¿se irían con el Señor? Y si se van, ¿dónde está tu familia? ¿Dónde están tus hijos? Porque si no ganas a la familia, en el momento del arrebatamiento, lo habrás perdido todo.
Yo cito en este libro a uno de nuestros científicos de History Channel. Lo cito a él porque él dijo estas palabras: si todas las profecías del Apocalipsis se están cumpliendo, ¿por qué Dios le va a fallar a los evangélicos? Exactamente en el rapto, dijo el científico. ¡Wow! Las piedras hablando. Si todo se está cumpliendo, ¿por qué Dios va a fallar en esto? ¿Entienden lo que les estoy diciendo? Yo le voy a pedir en este momento que a todos que inclinen su rostro. Por favor, inclinen su rostro. No sé si está el niño que maneja el piano para solo fondo. Cierren todos sus ojos. Inclina ahí con tu rostro inclinado. Les pido que le den un minuto nada más de respeto a aquel que les da la vida, pero que se las puede quitar esta misma noche. Mientras estás ahí con tu rostro inclinado, con tus ojitos cerrados, te quiero pedir, si alguno de ustedes todavía no está seguro de ser salvo, pero quisiera ser salvo esta noche, entonces yo te voy a pedir allí en silencio que repitas conmigo la siguiente oración de perdón y de salvación. A ver, repitan conmigo, aquel joven, jovencita, señor o señora, que no está segura de ser salvo, pero que quisiera pedir perdón esta noche e invitar a Jesús a tu corazón. Para ello te voy a pedir que repitas en silencio después de mí esta oración. A ver, repítala ahí en tu banca en silencio. Joven, jovencita, señor, señora, diga así: Señor Jesús, en este momento yo te recibo, diga esa palabra, como mi Señor y el Salvador de mi vida. Y diga esta palabra: acepto en este momento el perdón de todos mis pecados por medio de tu sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario. Ahora solo el que está pidiendo perdón, solo el que está repitiendo esta oración, si lo hizo, repita 3 veces en silencio esta palabra. 3 veces. Diga así: te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Mientras están orando en silencio, yo quiero hacer una oración especial, pero muy especial. Y quiero depositar en los brazos de mi Señor Jesús la vida de cualquier persona que en este momento acaba de pedir perdón. Para poderlos bendecir mientras todos están orando, para poderlos bendecir, voy a pedir que si hubo alguien, joven, jovencita, señor o señora, que repitió la oración y pidió perdón, solo levánteme su manito derecha como señal ahí en su banca, como señal que repitió la oración, porque te voy a bendecir. Voy a pedir al Espíritu Santo que te me bendiga, y si hay espíritu de muerte lo vamos a reprender. Todos los que pidieron perdón, nada más, solo los que pidieron perdón. Si lo hiciste e invitaste a Jesús a tu corazón, levántame tu manito derecha como señal allí donde estás en tu banca. Dios bendiga a los que lo están haciendo. Ahora voy a pedir a todos que se pongan de pie en la congregación. Todos, pónganse todos de pie. Todos. Y con todo respeto,
voy a pedir únicamente los que levantaron su manito derecha. Por favor, démenle salida, salgan de su banquita, vengan aquí al altar que los quiero bendecir en el altar. Quiero pedir a mi Señor que me los bendiga aquí. Vengan para acá. Todos los que levantaron su manito derecha, salgan, que los queremos bendecir aquí. Joven, jovencita, ven. Queremos pedir al Espíritu Santo que te bendiga. Vengan para acá, todos los que levantaron su manito. Joven, jovencita, todo. Salga de tu banca. Ahora quiero pedir al pueblo de Dios que extienda sus manos hacia el altar como señal de extender el tabernáculo del Señor hacia las personas que están pasando al altar. Vamos a orar, ¿sí? Vamos a orar. Amantísimo Dios Todopoderoso, pedimos en este momento que extiendas tu santísimo trono, tu tabernáculo, sobre cada una de estas almas que han pasado al altar. Son suyas, mi Señor, porque usted las ha comprado en la cruz del Calvario. Por eso esta noche, Señor, los depositamos en tus manos. Y si hay espíritu de muerte como coronavirus alrededor de ellos, en el nombre de Jesús de Nazaret, lo reprendemos y le prohibimos a ese espíritu de muerte que se acerque a estas vidas que están en el altar. Bendecimos sus vidas, sus almas, y permita que el nombre de ellos a partir de hoy esté escrito en el libro de la vida. En el nombre de Jesús de Nazaret te pedimos que los bendigas. Amén y amén. Demos un aplauso a Dios de gracias.